Capítulo 6. Cautemoc. 14 de julio. Aniversario del nacimiento terrenal de Cautemoc. Llegué a la casa de Pachita y por primera vez vi alumbrado el recinto de las operaciones. La cortina descorrida y el altar a la vista se mostraba en toda su magnificencia. Cientos de rosas perfumaban y coloreaban los 7 peldaños del altar. Un cuadro magnífico de Cautemoc a la izquierda resguardaba un Cristo tallado. Otro Cautemoc a la derecha servía de figura a un cuadro de Cristo. El rey azteca veíase pleno de poder y su mirada dirigida al cielo, y protegida por una gigantesca águila. Todo esto atestiguaba su misticismo y su fe. Papeles de colores y una vasija repleta de pétalos esperaban la aparición de Pachita. La niña primorosa en una silla de ruedas, aquella que había sufrido una sobredosis de anestesia, también esperaba mirando las flores de sus padres. Doña Candelaria, la persona que más sabía de la obra de Pachita, entraba y salía apresurada arreglando flores y colocando una sábana blanca encima de 3 sillas colocadas a la derecha del altar. Después de unos minutos llegó Pachita. Se veía alegre, pero ligeramente cansada. Saludó a cada uno de los que esperábamos y se sentó en una silla colocada frente al altar. Pidió por 3 personas, las que se sentaron en las sillas a la derecha. La señora U se me acercó y me dijo que la señora que se había sentado en la silla del centro era muy extraña. A sus lados, 2 de los antiguos discípulos de Pachita se sentaron también e inmediatamente después cerraron los ojos. Algo extraordinario va a suceder aquí, me dije pensativo. Seguramente estas 3 personas intervendrán en algún trance o equilibrio energético. Pachita se paró de su silla y se acercó al altar. Tomó una tela brillante color violeta, repleta de campanillas y bordados del antiguo México, y se la colocó en sus hombros como túnica. Se volvió a sentar y apagaron las luces. Seguramente está esperando al hermano, pensé yo. Es el momento en el que se posesiona de su cuerpo. En un silencio total, todos esperamos unos minutos. Y de pronto, la señora, sentada en la silla de en medio, empezó a gritar, después de retorcerse fuertemente. De sus labios salió un discurso pronunciado a tal velocidad y en un lenguaje tan extraño que yo no entendí nada de lo que decía. Alguna vez oí a Petra hablar mexicano y aquello tenía cierta similitud de entonación con él. Segundos antes de que Pachita también se retorciera, doña Candelaria le lanzó unos pétalos de rosas. Todos la imitamos. Doña Candelaria había repartido los pétalos y a mí me había dicho que los lanzara en el momento en que el hermano apareciera. Mientras Candelaria entonaba unas mañanitas con el auxilio y participación de todos, Pachita entró en trance. Reproduzco aquí el inocente y bellísimo canto. Mañanitas al hermano Cautemoc. Estas son las mañanitas que venimos a cantar a un espíritu divino que viene del más allá. A este ser omnipotente que nos lo mandó el Señor para que nos dé consejos y nos quite todo mal. Ven pronto, niño bendito, venidnos a consolar, ven a darnos tus consejos y a quitarnos todo mal. No somos merecedores de tu divina bondad, pero eres luz eterna en esta vida terrenal. Todos te queremos mucho, con todito el corazón. No nos dejes, hermanito, llévanos con el Creador. Fuiste rey en esta tierra, fuiste grande majestad, y ahora eres luz eterna en el trono celestial. Ven pronto, niño bendito, venidnos a consolar, ven a darnos tus consejos y a quitarnos todo mal. Todo rodeado de pétalos, el cuerpo de Pachita se retorció un instante para después, ya con la voz profunda y llena de certeza del hermano, saludarnos. Queridos hermanos, nos dijo primero,
Estoy muy contento por su amor. A pesar de que mi padre me prohibió estar con ustedes, heme aquí queriendo no decepcionarlos. Últimamente han ocurrido demasiadas cosas que no son completamente satisfactorias. Se avecina una gran y terrible catástrofe, y hoy más que nunca deberáis aprender a amar y a dar todo lo posible. Junto a mí, en su silla de ruedas, la niña sobreanestesiada, que habíamos operado hace unos días, parecía escuchar la voz del mensaje. Oscilaba en su silla, por momentos con la espalda erecta, para enseguida doblarse completamente hasta tocar sus rodillas con su frente. Sus ojitos saltaban de la veladora encendida en el altar a la silla que ocupaba el cuerpo de Cuauhtémoc. Permanecía completamente en silencio, pero de pronto, emocionada, lanzó una exclamación de júbilo. El hermano volteó a verle y dijo que ya lo estaba entendiendo. Las exclamaciones de la niña se repitieron varias veces, siempre cuando el hermano hablaba de amor y de devoción a Dios. En cambio, permanecía en silencio durante las descripciones concretas o los consejos. Es increíble, me dije a mí mismo. La niña está detectando las más profundas abstracciones y los señalamientos de mayor fundamento y no responde ante todo lo que pertenece al mundo terrenal, a las descripciones concretas y a lo mundano. ¿Es acaso, me pregunté, lo que posee mayor poder de abstracción, al mismo tiempo lo más fundamental? Quizás el estado de clara decortización de esa niña la ha puesto en contacto con Dios y solo ante él reacciona. El hermano continuaba hablando acerca de la necesidad de dar y amar cuando fue interrumpido por la médium sentada en la silla del centro. Hablaba como un niño indio poco conocedor del castellano, o como un ser muy primitivo e incapaz de expresión verbal clara. Yo quiero a tú mucho, yo ayudarte a curar patita cabecita, tú dejarme a tú hacer cariño, tú a mí dejarme estar y ayudar a tú. El hermano volteó a verlo y lo saludó. Puedes quedarte, mi cariño, puedes estar con nosotros, pero siguiendo las leyes de tu reino y en paz. Yo a tu querer mucho, yo a tu gracias darte. 2 días después, en la meditación matinal con mi grupo, yo había intentado aplicar la enseñanza del hermano con una entidad oscura que habitaba la casa en la cual meditábamos. Al sentirla la invité a permanecer y a recibir luz por parte nuestra. Para mi desilusión no fui capaz de comunicarme y me faltaron fuerzas para ayudarle a sobreponerme al vacío que me produjo. El hermano habló durante 10 minutos, pronunciando un discurso de tal belleza y profundidad que me siento incapaz de reproducirlo aquí. Mencionó que él mismo no era un ser muy elevado y que aprendía continuamente, y deseaba ayudar a sus hermanos humanos con toda su capacidad y fuerza, y con la ayuda de su padre. Habló de su carne, diciendo que era muy traviesa y que ella, Pachita, no se cuidaba como era debido. Nos bendijo y pidió luz para todos nosotros y prometió no abandonar el sufrimiento de la especie y cooperar para traer luz al mundo. Al terminar pidió que resolviéramos nuestras pasiones y no nos dejáramos llevar por odios, malentendidos o enojos. Después se dispuso a recibir preguntas. La madre de la niña se le acercó, le besó la mano y felicitó al hermano por su cumpleaños y le dio las gracias por ayudar a su hija. Mi cariñosa niña, le contestó el hermano, tu hija pronto comenzará a caminar y después a hablar. Todo esto es una prueba para ti y para tu esposo. Ambos tienen corazón puro y cuando logren resolver su problema alcanzarán el estado que les permitirá acercarse a lo divino. La enfermedad de tu hija fue para probarlos. —¿Pero por qué con ella? —protestó la madre—. ¿Por qué la hicieron sufrir a ella? Así es, mi linda muchachita. Los caminos del Señor son los más difíciles de transitar, pero todo será felicidad y salud dentro de poco tiempo. Tened paciencia y lo veréis.
Llorando, la mujer se acercó a su hija y a su esposo. Uno por uno, la veintena de personas que habíamos acudido a la ceremonia se acercaron a felicitar al hermano. Una señora de mediana edad le pidió que le relatara su vida cuando era rey azteca. Ay, mi niñita preciosa, esos recuerdos me son dolorosos, pero te voy a contar algunas cosas. Vivíamos en un paraíso. Los habitantes de Tenochtitlán vivían como ustedes sobre un suelo rico. Debajo de la tierra todavía se conservaban los diamantes, las esmeraldas y los rubíes que en mi época rebosaban los terrenos y los plantíos. Fui educado para el reinado, y desde muy pequeño mi padre me enseñó con la ayuda de los sacerdotes a descifrar los códices y a impartir justicia. Cuando tenía 13 años ocupé el trono. Recuerdo que me trajeron un guerrero a quien debía juzgar. Ayuné durante 3 días y después estudié los códices. En las noches soñaba y en las madrugadas recordaba mis sueños tratando de hallar señales para el veredicto. Si soñaba que llovía, eso quería decir que el hombre debía ser encarcelado durante 3 días y sus noches. Si soñaba con el sol, el veredicto y la sentencia debían ser diferentes. Yo no quería maltratarlo ni dañarlo. Los historiadores han cometido muchos errores en mi biografía. Dicen cosas que no fueron. ¿Se imaginan, yo tan pequeñito, llegando al recinto de los sacerdotes, a dar sentencia y a explicar las razones que me habían hecho llegar a ella? Pero todo fue bien, me aceptaron y a partir de ese momento recibí mucha ayuda. Mi tío, Moctezuma, me aconsejaba en las cuestiones del gobierno. Un día mi pueblo se enfermó, ya había sucedido en otras ocasiones. La primera, muchos cientos de años antes, mucho antes de la llegada de los españoles. Habían venido unos frailes que, surcando el mar desde la Atlántida, atravesaron nuestra tierra. Nos trajeron conocimientos, pero también enfermedades. Cuando cumplí 33 años tuve una gran dificultad. Pero de eso no voy a hablarles. Nosotros conocíamos muchos secretos de la tierra y del cielo. Conocíamos un líquido que al ser utilizado podía destruir montañas enteras. Cuidado con el pedregal de San Ángel. En su subsuelo todavía se encuentra ese líquido. Pero tampoco de eso quiero hablar. Éramos buenos y sabíamos leer las estrellas y nos comunicábamos con Dios. Después vinieron los españoles y mi pueblo sufrió mucho. Nunca me casé ni tuve hijos. Tenía una novia y mi reinado acabó demasiado pronto. La descripción fue larga y llena de imágenes de una época gloriosa y pura. Se transparentaba en ella la añoranza simultáneamente con la pureza. La mujer agradeció el relato y yo recordé uno de mis cuentos, en el cual un ser extraterrestre describe ante una audiencia extragaláctica una serie de eventos, pero no los describe verbalmente, sino por transmisión directa de imágenes. También aquí, durante el relato de Cuauhtémoc, había yo visto más que escuchado sus descripciones. Al terminar, el hermano se preparó para nuevas preguntas. Yo me acerqué y le pregunté acerca de mi vida. No deseo compartir lo que me dijo, pero me asombró por su exactitud y certeza. Me volvió a hablar de San Andrés y me agradeció el haberlo felicitado por su cumpleaños. Gracias a ti, le dije, por dejarme ver lo que he visto y por permitirme escribirlo. Después de mí, un joven que había sido operado de su cerebro se acercó a felicitarlo. Se veía sano y fuerte, sus ojos literalmente brillaban. En este momento, mientras escribo, tengo frente a mí el recuerdo de su mirada. En verdad, nunca había visto nada semejante a esos ojos absolutamente fosforescentes. Su hijo se acercó después. Hermano, le dijo, quiero solicitarle un gran favor. Quiero pedirte que te lleves al ser que ha tratado de envenenar a mi madre.
Se hizo un silencio expectante que fue roto por una amonestación grave del hermano. Eso nunca. El ser oscuro viene para ser rescatado en la luz. El cuerpo de tu madre resistirá todos los embates, no te preocupes. Después me enteré que alguien había colocado arsénico en la sal de la casa de Pachita. En realidad no estoy seguro de que así haya sido, pero se me mencionó un intento de envenenamiento. Me asombré y no quise preguntar nada más. Por fin el hermano levantó su brazo derecho y se despidió. Creí que Pachita iba a recobrar su conciencia usual, pero en lugar de ella y después de un instante de temblor, otra entidad se apoderó del cuerpo de la santa. Recordé que en cierta ocasión se había mencionado que Pachita era un canal abierto y que aceptaba cualquier entidad. La que tomó posesión de su cuerpo en ese momento fue una gitana. Soy gitana, dijo, y puedo leer sus manos. ¿Quién quiere conocer su destino? Alguien adelantó su mano y la gitana comenzó a hablar. El problema con tu mujer se resolverá pronto. Recibirás un encargo de viaje y eso te ayudará en tus negocios. Otra mano fue leída inmediatamente después. Tu familia te da alegría y sin embargo tú estás triste. Debes aceptar tu vida y regocijarte con lo que tienes. Yo no resistí la curiosidad y colocándome detrás de la gitana extendí mi brazo derecho. La luz, excepto por una veladora de aceite colocada en el altar, estaba apagada. A 50 centímetros de los ojos, ningún detalle era perceptible. Tomó mi mano e inmediatamente dijo: Israel, tienes las marcas del apostolado. Fuiste Andrés y tu maestro dejó una pregunta sin resolver. Tú regresaste para darle la contestación. Dentro de poco recibirás una sorpresa. Llegarás al pináculo de la fama. Te has encontrado y de aquí en adelante todo será luz para ti. Dios santo, exclamé lleno de emoción. La pregunta es la creación de la experiencia y sus fundamentos. A eso vine. Una muchacha alta y de ojos grandes y pelo azabache extendió su mano. Fuiste egipcia y el 13 de agosto tendrás que venir a platicar conmigo, no te olvides. El 13 de agosto de 1521 se completó la conquista de Tenochtitlán. M le gritó la gitana. Recuérdale a esta mujer la cita conmigo para el 13 de agosto. Pero nos vamos a Parral, le contestó M. No importa, debo hablar con ella el 13 de agosto. No recuerdo más. Hubieron tantas manos y otras tantas historias que mi memoria no es capaz de evocarlas. Momentos antes de que la gitana tomara posesión del cuerpo de Pachita, la médium había comenzado de nuevo a hablar. Yo a tú querer componer patita, tú dejarme, yo querer a tú. Momentos antes de que la gitana se fuera, la médium extendió su mano y la gitana le dijo que ya estaba convaleciente y que no veía signos de enfermedad. Me despido de ustedes, dijo después la gitana. El cuerpo de Pachita se convulsionó y otra entidad la penetró. Somos como flores que nos marchitamos cuando no bebemos la suficiente agua. Al final encontramos a Dios. Después del poema, y en un tono de voz intenso, aquel ser se identificó como Boca Negra. Otra vez vinieron las convulsiones y una voz triste y joven apareció en la boca de Pachita. Quiero que mi tía Cande venga. Se refería a doña Candelaria, y en ese instante adiviné que era el hijo muerto de Pachita. Lo había perdido en los disturbios de 1968 y nunca lo había olvidado. La tristeza de Pachita había sido tan grande que había enfermado y perdido la vista. El hijo muerto seguía hablando. Yo los quiero y extraño, cuiden a mi madre y no dejen que sufra. La ceremonia había terminado y Pachita volvió a su conciencia. Pidió bálsamo y nos saludó con su lenguaje sencillo y del pueblo. Yo le pedí a doña Candelaria la letra de las mañanitas y después de mucho buscar, Pachita nos indicó el lugar en el que se hallaban unas copias. Mientras alguien las buscaba, me trajo el cuchillo de monte
y yo lo vi por primera vez con suficiente luz. La empuñadura estaba recubierta y forrada con cinta negra de aislar, y la hoja sin filo y sin punta tenía un grabado de indio con penacho. Se parece a Cuauhtémoc, pensé, pero sobre todo a la estatua de plata del patriarca que había traído A. Devolví el cuchillo después de sentirlo y me acerqué a doña Candelaria. La mujer, de ojos redondos, brillantes y cafés, dientes salientes, estatura media y paso acelerado, inteligente y certera, me convidó a tole y unos tamales que había preparado con motivo de la ceremonia. Le pedí que me cantara de nuevo las mañanitas y lo hizo con voz fresca. Todos admiraban a Candelaria y la consideraban una especie de conocedora absoluta de los misterios del hermano. Casi nunca hablaba y los secretos los mantenía para ella misma. También hay una canción de despedida, me dijo, poniéndose triste de improviso. Me dan ganas de llorar cuando la recuerdo, porque la cantamos cuando mi mamá moría. Reproduzco aquí la letra para despedir al hermanito. Adiós, Cuauhtémoc hermoso, emperador del cielo. Tú nos traes el consuelo y nos quitas todo mal. Cuán triste peregrino errante sigo yo. Tú nos tiendes la mano para seguir al Señor. Cuauhtémoc fue su nombre y la historia lo grabó, y por su grande esfuerzo la gloria conquistó. Tu espíritu divino el Señor lo mandó, para que nos des consejo y nos quites todo mal. Me acerqué a M y le comenté que mi memoria no iba a poder reproducir todo. Tú no viste nada, me dijo M, con seguridad, tú no viste nada. Una vez vino un señor que el hermano operó por tomador. Vino y dijo que lo había atropellado un camión mientras andaba borracho. Nos recomendó tomar poco, por si acaso. M, le interrumpí, ¿aceptarías grabar algo de lo que has visto? Claro, cuando tú quieras. Llegué a despedirme de Pachita. Le dije que iría a visitar la Parral y que 3 amigos querían acompañarme. Son gente de mucho poder y estoy seguro que van a dudar, pero me han insistido tanto que te lo vengo a preguntar. Ya ves lo que pasó con G, me contestó. Ya no me quiere, no me ha vuelto a hablar. ¿Y quiénes son? Son psicoanalistas. Uno es J, el director de un instituto, y otro es M, hace clínica. ¿Psicoanalista? ¿Y qué es eso tú? No supe cómo explicar. Mira, Pachita, a mí no me gustaría que dudaran y por eso te pregunto. Ay, hermanito, yo ya no me asusto, he pasado por mucho. Si quieres, tráelos. Oye, me dijo antes de despedirnos, ¿verdad que la gente mientras más poder tiene, más echada a perder se pone? Sí. Capítulo 7. Los seres. Llegué a casa de Pachita muy saturado. Me estacioné frente al mercado y medité para elaborar todo lo no resuelto. Utilicé todas las técnicas que conozco para llegar al silencio y conectarme con mi ser. Por fin lo logré y así penetré al recinto de las operaciones. Era miércoles y me encantó no encontrarme con el doctor M. Después me enteré que enojado había dicho que no regresaría a ayudar, sino hasta que se alejara de Pachita la gente negativa, es decir, yo. Su último berrinche había sido acusar a los colaboradores íntimos de la santa de ser unos ladrones. Acostado, boca abajo en la cama de operaciones estaba un amigo de Z. Tenía la pierna derecha 2 centímetros más corta que la izquierda. Me pidieron que jalara el talón derecho mientras el hermano hacía una incisión cerca de la columna. Sentí como la pierna se estiraba y al ayudar a vendarlo, me presentaron a un nuevo colaborador del hermano. Tenía una fuerza descomunal y después cuando le vi la cara, me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo. Parecía una mezcla de soldado romano y de Pedro. En nombre de mi padre yo te saludo, le dije al hermano. En el mismo nombre yo te respondo, me contestó. ¿Cómo están tus amigos? Me preguntó seguidamente. No los he visto, le dije. Bueno, bendito sea Dios.
Una señora de mediana edad ocupó la mesa enseguida. Me coloqué a la izquierda del nuevo ayudante y le pedí que le diera energía a la paciente. ¿Qué tiene mi dulce niña? Una hernia, Pachita, una hernia. Pero no sé dónde está. ¿En dónde te duele? Bueno, aquí, junto al ombligo, y también en el costado, y aquí arriba. Pero mi niña, le dijo bromeando el hermano, no veo operarte de todos los lugares, ¿verdad? Después de tocar el vientre, el cuchillo de monte penetró el costado de la paciente. Tras un breve esfuerzo, algo fue cortado y un tejido oscuro extraído de la herida. Lo que tenías era un apéndice malo, le dijo el hermano a la mujer. Pero mira, ya lo hemos quitado. Había sido una operación fácil y casi sin dolor. Saturé la herida, la que cerró inmediatamente, y después de vendar el vientre, el nuevo ayudante cargó a la enferma como si no pesara nada. Hermanos, nos empezó a decir el hermano, después de que se llevaron a la mujer. Hermanos, quiero hacerles un ruego. Van a traer a una mujercita que tiene mucha fe en nosotros y que ha venido desde muy lejos. Por favor, oremos al Padre para que podamos ayudarla. Debe ser un caso muy difícil, pensé enseguida, y estuve tentado a preguntar por el diagnóstico. A la mitad de la oración apareció un señor acompañado de su esposa. Acuéstate, mi dulce y cariñosa niña. La mujer se acostó y le descubrimos su vientre. Lo tenía tremendamente hinchado. Le tomé de la mano y empecé a acariciarle la frente mientras A colocaba algodones secos para delimitar un campo operativo. Recemos, nos volvió a pedir el hermano. Después de auscultar su vientre, el hermano pidió unas tijeras con las que cortó el costado de la enferma. Después introdujo el cuchillo y lo giró, aumentando la incisión. Durante unos segundos lo dejó inmóvil y luego pidió luz. Una lámpara de mano fue encendida y vi una terrible hendidura de la que brotaba mucha sangre. Necesito cerrar esa vena, dijo el hermano. Mantengan la luz encendida. En un instante más maniobró con el cuchillo y la sangre dejó de brotar. De la mesa a su derecha tomó un tejido y le pidió a A que vertiera un líquido a la herida. De pronto algo se desprendió del interior del cuerpo de la paciente, y con voz de triunfo el hermano anunció que había logrado extraer la parte podrida del hígado. Enseguida me pidió que presionara ligeramente el vientre, y colocó 2 grandes masas de tejido sobre la herida. Reconocí que eran pedazos de hígado. Con la punta del cuchillo las introdujo a la cavidad abierta, y luego me pidió que saturara. Lo hice con toda mi energía y a la luz de la lámpara de mano me permitió ver cómo la herida se cerraba sin dejar huella, engulléndose prácticamente los tejidos. Ahora les voy a pedir a todos que levanten con cuidado a esta cariñosa niña y que la coloquen de costado. Con la ayuda de A, eso hicimos. La mano del hermano tomó el cuchillo de nuevo y lo introdujo en la piel. Recé, y preocupado entró a la abertura de alrededor de 10 centímetros. Le pidió a doña Candelaria una muñeca. Dame una muñeca, rápido, le dijo. En medio de la sorpresa vi que Cande tomaba un algodón seco y hacía un ovillo con él. Eso era la muñeca que la mano del hermano introdujo a la herida. La mujer se quejaba amargamente y yo le pedí que rezara en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. La mujer recitó durante los 5 minutos siguientes la más exacta y precisa oración que yo había oído. Yo la abrazaba tratando de calmar su dolor. La mano del hermano colocó otro pedazo de tejido sobre la herida. Su color era rojo intenso y su forma elíptica. La piel estaba abierta y el tejido sobre ella. Volteé a ver la cara de la mujer y enseguida la incisión, y frente a mis ojos la luz de la lámpara de mano alumbraba el campo operatorio. El tejido desapareció y segundos después la herida se cerró. A pesar de haber visto tantas veces un fenómeno similar, esta fue tan clara y dramática que sentí una emoción tremenda. El hermano me pidió que saturara.
a pesar de que la herida se había cerrado por sí misma y yo obedecí. Saturar, me dije, no solo es cerrar la herida, sino mandar al interior del cuerpo energía. Vendamos a la mujer, y después de que se la llevaron, le pregunté al hermano si la hinchazón terrible de su vientre era un embarazo. No, me dijo, es resultado de un cáncer muy avanzado. Lo que sigue es un daño, dijo el hermano con voz grave. Un señor de edad, procedente de ciudad Netzahualcoyotl, penetró en el recinto. Se le pidió que se acostara boca arriba y al igual que cuando él me había pedido no distraerme, así lo hice yo con el nuevo ayudante. No te distraigas un solo segundo, le dije, sintiéndome su protector. ¿Qué te pasa, hombre de Dios?, le preguntó el hermano. ¿En dónde está ese animal que sientes se mueve dentro de tu cuerpo? Aquí, dijo el hombre, señalándose la parte izquierda de su pierna, junto a su pene. Eso es por andar con demasiadas mujeres, dijo el hermano. Nos reímos y yo pedí algodones. Con el cuchillo, la mano del hermano abrió la carne y empezó a cortar el interior. El hombre se quejaba terriblemente. Sus gritos me traspasaron y pensé que la mujer era mucho más resistente al dolor que el hombre. El hermano me pidió que introdujera la mano en la cavidad y con su mano me hizo tocar un tejido muy duro, incrustado en el interior del cuerpo. ¿Quieres que lo sostenga?, le pregunté. No, hermano Jacobo, eso te picaría terriblemente. Los esfuerzos por extraer el daño proseguían, mientras el hombre seguía quejándose horriblemente. Por fin el daño se extrajo y se colocó en un papel negro, sostenido por A. Ah, le pregunté, ¿tú también viste cómo desapareció el tejido en la mujer? Esa mujer, me contestó, tenía un cáncer muy avanzado. La operación fue múltiple. Se le arreglaron el hígado y el páncreas y se le injertó una nueva vesícula. Debes recordar, continuó, que todo un equipo de cirujanos ayuda al hermano. Cuando el tejido se colocó sobre la piel, ellos lo introdujeron desde dentro. Cerraron la herida y comenzaron a ligar los minúsculos conductos internos. A dejó de hablar un instante y como si de pronto hubiera recordado algo, continuó. El trabajo operatorio no termina con la operación. Los seres siguen trabajando los injertos, ligando conductos, dando energía y restableciendo y fortificando las células.